buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este video. Para mí es un placer nuevamente encontrarme con ustedes, así sea a la distancia. De nuevo saludarlos con toda la amabilidad. En esta oportunidad vamos a tener entonces un nuevo taller y abordaremos el tema del trabajo comunitario. Abordaremos todo lo relacionado con los proyectos ambientales comunitarios. Muy bien, entonces entremos en materia. Voy para eso a compartir pantalla. Eh, ¿Qué es un proyecto ambiental comunitario? A ver, un proyecto ambiental comunitario es, como su nombre lo indica, una iniciativa popular, una iniciativa desde la comunidad en la que se busca mejorar alguna situación ambiental. Entonces voy a escribir aquí exactamente algo como eso. Es el conjunto de iniciativas de carácter comunitario o emprendidas por la comunidad, más bien es el conjunto de iniciativas, voy a poner así, emprendidas por la comunidad con el objetivo de mejorar, restaurar o conservar, ya vamos a ver qué es esto, el ecosistema para su mejor aprovechamiento y disfrute. Y como vamos a ver, esto está sumamente relacionado con los llamados servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos. Entonces ya vamos a ver qué es todo esto. Bueno, entonces los proyectos ambientales comunitarios, bueno, aquí arriba están los temas, vamos por este tema cuarto, ¿cierto? Entonces nos quedarían estos dos faltando. Este está a cargo uno de los dos está a cargo de la profesora Jennifer y el otro a mi cargo. Vamos aquí en este proyectos ambientales comunitarios. Listo, muy bien. Entonces yo les decía que estos proyectos ambientales comunitarios equivalen al cuarto tema de nuestras entregas. Posteriormente, la profesora Jennifer y mi persona estaremos haciendo entrega del video 5 y 6, que son relacionados sobre semillas, producción de alimentos y sobre conservación en materia internacional. Entonces, bueno, retomemos. Voy a decir entonces que los proyectos ambientales comunitarios son un conjunto de iniciativas y que la comunidad hace para restaurar, conservar el ecosistema o mejorarlo. Eh, Hay grandes diferencias entre una y otra cosa, ¿sí? Hay grandes diferencias. Me explico, una cosa es mejorar el ecosistema, otra cosa es restaurar el ecosistema y otra cosa es conservar el ecosistema. A ver, eh, vamos a poner aquí eso, mejora, restauración y conservación son criterios muy diferentes entre sí. Son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, vayamos aquí al internet y busquemos un ecosistema. Busquemos aquí un ecosistema. Entonces, listo, bueno. Aquí tenemos imágenes sobre algún ecosistema. Vamos a poner aquí ecosistema tropical. Listo, ecosistema tropical. Ay, vea qué bonito. Un montón de imágenes nos salen aquí ríos geniales. Y nos sale un dibujito, por ejemplo, muy colorido, donde hay mariposas, guacamayas, monos, un jaguar, otro jaguar negrito que es el mismo jaguar
la gente les llama pantera, pero es la misma especie, solo que tienen diferente color, así como surgen los colores de los perros o de cualquier otro tipo de animales que tienen coloraciones distintas, los jaguares también pueden tener coloración oscura o coloración así típica de manchitas. Bueno, aquí tenemos un dibujo muy idealizado de un ecosistema, ¿cierto? Hay de todo, plantas, con muy bellas flores, por aquí hay una ranita, por aquí hay un camaleón y listo. Entonces uno diría, bueno, un ecosistema cuando está así bonito, bonito, precioso, que tú sabes que están las especies que deben estar, que no hay explotación de madera, que la gente no tiene necesidad de ir a cazar animales, ni nada de esas cosas, pues ese ecosistema está perfecto así. Entonces, cuando ese ecosistema está tremendamente bien y no tiene intervención humana, entonces nosotros lo que diríamos es que ese ecosistema lo que hay que hacer es conservarlo, conservar el ecosistema. Entonces lo que haríamos nosotros son proyectos ambientales para la conservación, es decir, que se quede como está. Pero muchas veces los ecosistemas nunca van a, muy pocas veces van a estar así, muy pocas veces van a estar tan bonitos, tan preciosos y por muchas razones, no porque no queramos, sino porque muchas veces tenemos que vivir del ecosistema. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. La gente en el ecosistema necesita obtener recursos. ¿A qué me refiero con obtener recursos? Pues por ejemplo, habrá mucho, por ejemplo, en unas selvas como estas, si hay gente que vive por acá, necesitarán de la pesca, necesitarán de pronto eventualmente de sacar madera, no a gran escala, no explotando pues el bosque para destruirlo, pero sí de cuando en vez sacarán uno que otro tronquito, o por ejemplo necesitarán algún alimento obtenido de las plantas y de pronto necesitan una zona para cultivos, entonces tienen que tumbar un poquito de bosque para poder poner cultivos. Entonces, en ese sentido, ya no hablaríamos de conservación en un sentido estricto, sino de mejorar el ecosistema lo más posible. Es decir, de que el ecosistema esté bien bacano, bien bonito, pero teniendo en cuenta que vamos a utilizar cositas que pueden necesitarse dentro del ecosistema para nosotros o que vamos a necesitar un pedazo del ecosistema. Y lo otro que la otra categoría que es la más utilizada es la de restauración. La de restauración es la categoría más utilizada porque los ecosistemas están muy deteriorados, los ecosistemas están deteriorados. Entonces lo que hacemos es que los ecosistemas, eh, lo que intentamos es que cumplan sus funciones eh, ecológicas, pero al mismo tiempo tengan un servicio para nosotros. Entonces a eso se le llama restauración de ecosistemas. Uno restaura un ecosistema, les muestro esta grafiquita de esta manera. Aquí a la izquierda vemos una ciudad y a la derecha vemos una selva. No podemos pretender que una ciudad se nos convierta en una selva, porque ¿a dónde vamos a poner a vivir a toda la gente de ahí? No pueden vivir a lo Tarzán, queda muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es un concepto que se llama mitigación de impactos, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, ya que existe la ciudad, vamos a hacer de la ciudad una cosa muy buena, o sea, vamos a mejorar la ciudad, vamos a hacer que la ciudad tenga árboles, vamos a hacer que la ciudad tenga zonas con parques, vamos a hacer que la ciudad sea bonita
y que tenga una funcionalidad ecológica. Es decir, vamos a crear ciudades que presten servicios ecológicos. A eso se le va a llamar una restauración de la ciudad. ¿Con fines de qué? Con fines de mejoría, ¿sí? Entonces voy a poner aquí eso. La mejoría de las funciones de un ecosistema está muy relacionada con la posibilidad de restaurar algunas o la mayoría de sus capacidades. No podemos pretender que el ecosistema se convierta completamente en el ecosistema original, porque es necesario que los humanos puedan vivir en sus alrededores y también utilizar los servicios que presta. Entonces, de acuerdo con eso, no podemos pretender que se nos convierta en una selva otra vez, pero sí convertirlo en lo mejor posible. A eso se le llama restauración, ¿sí? A ese conjunto de acciones para mejorar el ecosistema se le conoce como restauración. Esa es la restauración de los ecosistemas. Entonces, para restaurar un ecosistema, pues tenemos que tener en cuenta qué tipo de ecosistema estamos hablando. Si estamos hablando de una ciudad, no podemos pretender que se convierta en el Amazonas. Es decir, la restauración va a ser la construcción de humedales, la habilitación de árboles, que haya arborización por todas partes, que haya parques temáticos para que la gente pueda descansar, respirar, que haya zonas de picnic, que haya de pronto buena conexión con los riachuelos y las quebradas de los alrededores de los cerros que están cercanos a la ciudad, que haya ciclorrutas amigables, ese tipo de cosas. Aquí inclusive hay unas que ya nos muestra la gráfica, dice humedales, biorremediación de cuerpos de agua, manejo integrado de agua y residuos, o sea, el manejo de las basuras, todo eso es parte de la restauración. Reforestación con especies nativas, es decir, no se trata de traer árboles así a la topa tolondra, sino que porque son muy bonitos, que porque le gustó al alcalde, no. Eso tiene que tener unos criterios ecológicos, tienen que ser especies propias del lugar, especies que sean nativas tropicales. No se puede así de buenas a primera, ay, que es que me encantan los cerezos japoneses, que qué belleza, que miren lo lindos que son esos pinos europeos, esos pinos canadienses. No, no se puede porque son especies que no son parte de nuestro hábitat y podrían generar impactos negativos. Entonces, por eso se necesita que sea una cuestión muy bien pensada, muy bien pensada. Y otra cosa propia de las ciudades pueden ser los huertos urbanos, la gente que tiene patios, la gente que tiene azoteas, que puedan sembrar maticas, que puedan hacer cultivos pequeños, no importa. Eso aumenta la calidad de vida y eso genera una restauración de la ciudad. Es decir, en términos de ciudad sería eso. Pero por otro lado tenemos el ecosistema como agrícola, que son como las finquitas, que están los cultivos, que hay ganado. Entonces lo mismo, no podemos esperar acabar con la ganadería así de buena primera, no podemos decir, ay no, matemos todas las vacas del mundo y quedémonos sin ganadería, ni podemos decirle a los de las fincas, vea, váyanse y dejen el bosque crecer, no, porque necesitamos la agricultura. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo mejor posible, se intenta restaurar el ecosistema de manera tal que pueda convivir la agricultura
con las especies nativas y con los animalitos silvestres. ¿Cómo se hace eso? Con sistemas agroforestales, con bosquecitos, con un montón de iniciativas bien chéveres que pueden estar en conjunto con la agricultura. Por ejemplo, los potreros puede haber uno que otro arbolito que además les va a servir de sombra a las vaquitas, y fuera de eso pueden ser arbolitos en corredor, arbolitos así en filita, que pueden generar frutas, que pueden generar anidamiento de aves. Entonces ya el paisaje no queda así pelado, pelado, pelado. Y a eso se le llama herramientas de manejo del paisaje. Entonces, la restauración de los ecosistemas se lleva a cabo mediante el uso de herramientas de manejo del paisaje, HMP. Y son diferentes herramientas. Por ejemplo, construcción de cercas vivas, en vez de tener una cerca así de palos, de palitos ya de madera utilizada, se hacen cercas con árboles vivos. Se puede, por ejemplo, hacer corredores de arbolitos entre uno y otro potrero. Se puede, por ejemplo, poner que no sean monocultivos, sino que en un cultivo de, por decir algo, de piña, haya algunos otros arbolitos, algunas otras maticas distintas ahí como de forma saltoncita, y esto puede generar una situación muy interesante. Muy bien, me gustaría hacer una precisión, ¿saben? Yo les dije al principio que mejora, restauración y conservación eran criterios muy diferentes entre sí. Y después da la impresión, o como que lo que digo es que la restauración sirve para mejorar el paisaje, como si estos dos criterios fueran parecidos. Voy a intentar explicarlo. Sí y no. A ver, para, para hacer restauración ecológica, o la restauración ecológica, mejor dicho, implica mejorar las condiciones que están. Es decir, todo lo que sea restauración será una mejoría para el medio ambiente, para el ecosistema, para nosotros. O sea que vamos a poner aquí eso. Restaurar es en sí mejorar las condiciones previas de un ecosistema que está deteriorado en, en alguna medida. Listo. Entonces, condiciones previas de un ecosistema que está deteriorado en alguna medida. Entonces, restaurar en sí es mejorar. Restaurar es en sí mejorar las condiciones previas de un ecosistema que está deteriorado en alguna medida. Sin embargo, mejorar no necesariamente es restaurar. No necesariamente es restaurar. No todas las acciones de mejoría son restaurativas. No todas las acciones que se supone mejoran un lugar tienen un criterio restaurativo. Me explico, me explico. Por ejemplo, un ingeniero puede pensar que la mejoría de una ciudad pasa por aumentar el ancho de las vías. Si por ejemplo nosotros vamos a generar una carretera más amplia, pues eso va a mejorar la ciudad. Pero esa no es una mejora con fines restaurativos, porque todo lo contrario, lo que va a ocurrir
es que ecológicamente hablando va a haber un detrimento, va a haber un empeoramiento de las condiciones. Entonces, no necesariamente lo que para nuestro criterio es mejorar implica restaurar, no necesariamente. Para restaurar, las condiciones de mejoramiento tienen que tener criterio ecológico. Entonces, muchas acciones que pueden mejorar las condiciones de vida de, de vida, perdón, de los habitantes no necesariamente implican la mejora de la calidad del ecosistema. Es decir, no toda mejoría es una mejoría en términos de restauración. Entonces esa era como la claridad que yo quería utilizar o que quería hacer. Bueno, ahora sí, hecha esta claridad, vamos a hablar de herramientas de mejoramiento del paisaje. Entonces aquí voy a poner nota, ¿cierto? Nota. Entonces, bueno, esta notica va más bien aquí. Esta notica la podemos poner esa aquí. Nota, eso. Muy bien. Ahora entonces vamos a irnos con todo lo relacionado con la restauración de ecosistemas. Esto sí es una restauración que va a llevar a una mejora del ecosistema. Toda restauración implica mejora, aunque no toda mejora implica restauración. Y para la restauración es muy común utilizar unos modos, unas estrategias que se llaman herramientas de manejo del paisaje y se simbolizan como HMP. Para entender eso voy a compartirles un textico que es este que ustedes están viendo en pantalla, lo voy a enviar por el WhatsApp y es una cartillita que yo hice hace ya algunos años sobre restauración ecológica por aquí cerca en la ciudad de Cali. Entonces ahí utilizamos los criterios de herramientas de manejo del paisaje y es una restauración comunitaria. Ahí hay una terminología, ahí hay unas cuestiones interesantes de leer para que las lean con calma y les voy a poner una tareita. La tareita es leer esta cartilla desde la página 3 que dice el ecosistema y el paisaje, desde la página 3 hasta la página, ya les digo, hasta la página 14. O sea, hay que leer 11 paginitas, pero miren que hay muchas fotos, tampoco es tan difícil. Entonces, desde la 3 hasta la 14. Vamos a leer eso muy juiciosos. Los que quieran leer más, pues genial, ¿sí? Pero entonces ahí hay un trabajo comunitario, hay unas fotos muy bonitas, algunas fotos son mías, otras son de otros compañeros. eh, y resulta que lo que les quería comentar acerca de esto es cómo se hacen los paisajes desde el punto de vista comunitario. Entonces, aquí por ejemplo vamos a ver que hay una especie de ciclo que es mirar las oportunidades de conservación, después diseñar la estrategia de conservación, después aplicar las herramientas de manejo del paisaje que ya les voy a decir que son, después hacer seguimiento y por último pues continuar la labor. Es un ciclo, volver a reconocer el territorio y volver a hacer y volver a vigilar y volver a estar pendiente. Es un ciclo en el que continuamente estamos vigilando, cuidando, protegiendo nuestro territorio. Y eso es algo que solo se logra desde las comunidades. Por eso el título de esta charla tiene ese aspecto comunitario.
Las herramientas de manejo del paisaje pues son varias estrategias, por ejemplo enriquecimiento de la vegetación con especies nativas, por ejemplo el establecimiento de cercas vivas que les decía yo, de hacer corredorcitos cerquitas con árboles vivos y no con palitos inertes. Eh, por ejemplo, aquí hay varias, miren, aquí hay unos arbolitos que están entrelazaditos con palitos ya muerticos, pero entonces lo ideal es que en el futuro sean arbolitos de verdad los que hagan el lindero. Crear linderos de esa forma es una herramienta de manejo del paisaje, y así sucesivamente la educación a los diferentes actores comunitarios. Ese tipo de cosas nos van a servir para la creación de mejoras y de opciones de recuperación en los ecosistemas. Entonces yo por eso he querido compartir esta cartillita que pues me parece que es muy bonita y, y pues puede servirles a ustedes de información. Yo creería que puede ser una información interesante para complementar nuestra charla. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que las herramientas de manejo del paisaje son, son estrategias que se pueden emplear para que la comunidad esté vinculada a la restauración del ecosistema y pueda también activamente participar y beneficiarse. Entonces, ¿qué herramientas de manejo del paisaje tenemos? Algunos ejemplos. Algunos ejemplos, por ejemplo, eh, utilización de especies para proteger el agua. Para proteger el agua. Por ejemplo, otra cuestión puede ser la que ya les decía, cercas vivas. Otra cuestión puede ser, por ejemplo, corredores con árboles nativos en medio de potreros. Otra puede ser, a ver, puede ser, pensemos, puede ser siembra de árboles frutales en esporádicamente en medio de zonas de cultivo o potrero, en zonas de cultivo o de potrero. Ya les voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, otra puede ser educación a la comunidad. Miren que esto me quedó aquí raro, potrero. Entonces otra es educación a la comunidad. Otra puede ser eh, especies que amarren el suelo para evitar deslizamientos de tierra, por ejemplo. Y así sucesivamente. Esas son estrategias, esas son herramientas de manejo del paisaje. Vamos a mirar, por ejemplo, especies para proteger el agua. Vamos a mirar por acá. Por ejemplo, el nacedero. Hay un árbol nativo que se llama nacedero. Es un árbol de la familia de las anacardiáceas. Es un árbol muy bonito, muy conocido. Vea, por aquí está la flor. Es un árbol típico de clima templado, tirando a frío.
y resulta que ese arbolito es un arbolito fundamental para proteger los ríos. Es importantísimo que, por ejemplo, al lado de un río, por ejemplo aquí, al lado de un cuerpo de agua, de, una, de un sistema acuático o de un sistema pues con aguas en movimiento, riachuelos, quebraditas, esté presente el nacedero. Entonces es una especie muy querida, muy necesaria y se hacen diferentes arreglos paisajísticos con nacedero. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un corredorcito de cercas vivas, esta vez parece ser que con nacedero. Y es una especie nativa, es una especie muy importante ecológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una estrategia. Que por ejemplo cercas vivas, ya lo estamos viendo aquí también. Esto es un excelente ejemplo de una cerca viva. Para lindar, para generar linderos, en vez de poner el mero alambrado con postes, se hace con arbolitos de verdad y se presta un servicio ecológico genial. Corredores con árboles nativos en medio de potreros. Ese es algo muy interesante. Ven, les muestro. Puede uno poner corredores biológicos. ¿Cómo así que corredores biológicos? Vean. Aquí hay un caso muy extremo. Se necesita mucha plata para hacer una cosa de estas, pero miren qué belleza. Esto es un corredor biológico. Vean. ¿Qué es lo que sucede? Que una carretera obviamente fragmenta el paisaje. ¿Por qué? Porque una carretera es una tira tremenda que impide el paso de los seres vivos que están en este bosque de arriba con respecto a este bosque de abajo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una ranita y estoy viviendo aquí, yo no tengo la más mínima posibilidad de pasarme a vivir aquí con una carretera de esas. Hay animales que se arriesgan y ya hemos visto que sucede cantidades de veces el atropellamiento a iguanas, atropellamiento a ciervos, etcétera, etcétera. Entonces lo que se genera es una fragmentación del ecosistema, porque todo esto era un bosque completo, pero por la carretera quedó fragmentado en dos pedazos. Entonces, para solucionar esos problemas, hay obras de ingeniería muy brutales que cuestan mucho dinero, la verdad, como estos corredores ecológicos levantados sobre la carretera. Entonces, se siembran especies para que eventualmente aquí apenas están creciendo, este apenas está surgiendo, pero entonces eventualmente estos árboles van a crecer y podrán comunicar este bosquecito completo, un pedazo con el otro. Eso es una belleza, eso es una cosa maravillosa cuando se hacen este tipo de obras. Pero bueno, aquí hay varias, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos. Pero supongamos que no tenemos la infraestructura para hacer una cosa de esas, porque se requiere pues una inversión económica fuerte. Pues muy sencillo, vean, hay maneras de hacer esto de forma amigable. Por ejemplo, yo tengo un cultivo, vean, aquí tengo un bosque A y aquí tengo un bosque B. Y aquí están mis fincas, una fabriquita y una ciudad, potreros, lo que vos quieras. Entonces lo que yo hago es intentar establecer un corredorcito por alguna parte. Ok, que las casas no las puedo tumbar, perfecto, pero miren que al borde del río yo puedo sembrar arbolitos, 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 puedo sembrar por aquí, aquí falta un poquito, puedo sembrar otro poquito de arbolitos y comunicar este bosque con este bosque, los dos bosques que están a los extremos, con un corredorcito de arbolito, así sea un corredorcito delgadito, no importa, así sea un corredorcito delgadito, eso es un favor que tú le haces a la naturaleza tremendo porque podrás comunicar especies que viven en esos lugares. Podrás hacer que los pájaros puedan dispersar las semillas, que las iguanas puedan desplazarse, que los anfibios, los reptiles, animales que se desplazan muy lentamente puedan tener la posibilidad de expandirse por toda la región. Eso es sumamente importante desde el punto de vista
de conservación. Entonces esos son los tales corredores. Es muy hermoso diseñar corredores. Vean, aquí hay otro ejemplo. Este ya es un corredor más desarrollado. Siguen existiendo las fincas, siguen existiendo las vaquitas, no hay ningún problema. Solo que procurando cuidar el agua. Aquí estos podrían ser perfectamente árboles de nacedero, estos que hay aquí. Y comunicar los parchecitos de bosque, comunicar este parchecito con este parchecito por medio de un corredorcito de árboles. Ese básicamente es como la filosofía de eso. Siembra de árboles frutales esporádicamente en medio de zonas de cultivo. Fíjense, eso es otra estrategia muy bonita. Por ejemplo, yo tengo un potrero y le voy a poner pues una especie de estrategias ecológicas al potrero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un potrero por sí solo es un problema hasta para las vacas. ¿Por qué? Porque a veces cuando hace sol las pobres no tienen a dónde hacer sombra, a dónde guardarse. Es una cosa terrible. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para que un potrero sea un poquito más amigable? Pues yo le pongo arbolitos al potrero, no le quitan mucho espacio a las vaquitas, no se trata pues de llenar, entendemos que la ganadería es una cosa comercial, entonces no se trata pues de quitarle todo el espacio a las vacas, pero sí puedo entre una zona de pastizal y otra zona de pastizal poner una filita de árboles o poner árboles altoncitos, un arbolito por aquí, uno por allí, uno por aquí, otro por allí, y sean árboles frutales, por ejemplo. Un árbol con una que produzca frutas, puede ser frutas nativas, un árbol de zapote, por ejemplo, un níspero, ese tipo de cosas pueden ser muy interesantes porque atraen pajaritos, porque nos sirven a nosotros mismos para comer y guayabas, por ejemplo, y no ocupan mucho espacio. Fíjense que un guayabito es un árbol muy pequeño, no le va a quitar gran cantidad de terreno a las vaquitas y mantiene un equilibrio porque esas guayabitas pueden servir para anidamiento, pueden servir para alimentación de otros animales, pueden servir para sombra de las propias vacas. Entonces se hacen este tipo de arreglos paisajísticos para mejorar. Educar a la comunidad, pues ni se diga. La educación comunitaria es fundamental, a la gente hay que enseñarle a cuidar, hay que enseñarle a querer, hay que enseñarle cómo es que esos arreglos paisajísticos pueden antes beneficiarlos, hay que enseñarles que la fauna nativa es amiga, que no está mal, que es bonita, que cuidando bien las cositas no nos va a generar ningún perjuicio, sino todo lo contrario, nos va a permitir disfrutar de un ecosistema saludable y que nos permita a nosotros también tener una calidad de vida mejor. Y las especies que amarran el suelo para evitar deslizamientos son especies que se ponen en lo que se conoce como trinchos. Vamos a ver si aquí me sale eso. Exacto. Entonces, cuando un suelo es muy tendiente a el desmoronamiento, que es algo muy típico de Colombia, por la deforestación que ha habido. Vea este suelo rojizo, totalmente desnutrido, este es un suelo muy proclive a deslizamientos. Entonces lo que se hace es la creación de estas estrategias que se llaman trinchos. Entonces estos trinchos, pues desgraciadamente tienen un coste económico. Es decir, crear un trincho es carito, porque implica pues ahí unas obras con guadua y eso para evitar el desmoronamiento del suelo, pero el trincho por sí solo no es suficiente, sino que el trincho debe estar acompañado de la siembra de árboles o de especies que poco a poco crezcan y amarren el suelo. Entonces aquí en estas terracitas que se forman con los trinchos,
yo voy sembrando especies que sé ya por experiencia como biólogo o como ingeniero forestal, o inclusive las personas del campo, por supuesto, saben mucho de estas cosas, qué especies tienen raíces profundas, son nativas, es decir, es importante que sean nativas, y de esta manera van a amarrar el suelo, cosa que en unos años el suelo esté fortalecido y se prevengan deslizamientos. Esa es una estrategia de manejo del paisaje bastante interesante y bastante necesaria. Aquí, por ejemplo, hay uno, lástima que no se ve bien, pero intuyo que este es un pasto que es especial para amarrar suelos, que es un pasto de unas raíces muy profundas y nos sirve para recuperar un suelo en un caso de emergencia. Entonces, ese es el tipo de obras que se hacen para conservar suelos. Estos son ejemplos, mis queridos amigos, de cómo pueden servirnos las estrategias de manejo del paisaje. Todo eso está bien explicado en la cartillita. Es decir, no se angustien, esa cartillita no es que yo vaya a hacer un examen ni nada, pero ahí les explico mejor qué tiene que ver todo esto, cómo se relaciona, porque ustedes saben que en un video pues la cuestión es ahí como a un brochacito, a vuelve pájaro, pero les recomiendo mucho la lectura de de la cartillita. Y pues bueno, chicos, chicas, este es como lo que les quería decir el día de hoy para no saturarlos más. Esperemos en el próximo video la nueva información para ir por pedacitos, y las dudas que ustedes tengan, pues pronto nos veremos también, nos encontraremos como hicimos la otra vez para despejar inquietudes. Les agradezco profundamente y les mando un caluroso abrazo. Muchas gracias y que estén muy bien.